Senador Petro, sobre el orden del día, por favor. Es igual que mi constancia, mire. Vuelvo a espichar el botón del micrófono de la plenaria, no funciona. Se ha coartado mi derecho a la presencialidad que estableció la sentencia de la Corte Constitucional, que además dijo, la presencialidad tiene una gradualidad de acuerdo a la importancia de los proyectos. En las leyes ordinarias puede que haya virtualidad, en las leyes estatutarias no, y muchísimo menos en las reformas a la Constitución de Colombia. Lo que están proponiendo en este momento, a punto de aprobarse, es discutir un acto legislativo, una reforma a la Constitución, en completa virtualidad y con la negación del derecho a presencialidad de los parlamentarios que queremos estar aquí en la plenaria. Ustedes quieren romper de verdad lo dicho y lo ordenado por la sentencia de la Corte Constitucional. No se pueden discutir actos legislativos en sesiones no presenciales. Es más, en mi opinión, no pueden existir legalmente sesiones no presenciales. Congresista que no quiera venir aquí por razones objetivas, pues lo puede no hacer, lo puede manifestar, pero la mesa directiva, las decisiones oficiales del Senado de la República no pueden coartar en ningún momento el derecho a la presencialidad de los congresistas que sí lo quieran, y muchísimo menos proceder a cambiar el orden del día para discutir un acto legislativo que la misma Corte Constitucional nos dijo no se puede hacer sino en presencialidad. Gracias, señor presidente. Bien, senador Fernando Nicolás Araúz. Senador Ernesto Macías, por favor. Presidente. El senador José Aulo Polo y el senador Serpa. Lo mío, presidente, es una moción de orden y quería hacerle una sugerencia muy respetuosa a usted, señor presidente, para que a partir de la próxima sesión convoque sesiones semipresenciales y que el senador que quiera asistir al recinto firme ante la mesa directiva, desde luego, un documento de responsabilidad, no sé cómo se llame, por cuanto hay una recomendación clara de la Secretaría de Salud que no se puede sesionar en el recinto, pero si alguien lo quiere hacer, que vaya, pero que firme bajo su responsabilidad, lo haga. Y con eso, señor presidente, nos evitamos el discursito de cada sesión. Muchas gracias, presidente, eso era lo que quería anotar. Senador Gustavo Petro. Tiene apagado el micrófono, ahora sí. No, usted no abren el micrófono, que es diferente. Ni el de la plenaria, ni el de la virtual. Yo le solicito a los senadores, a las senadoras que examinen este punto. ¿De verdad van a aprobar un acto legislativo, una reforma a la Constitución virtualmente? No importa el contenido de esto, y no importa la discusioncita que dicen por ahí. Este es un asunto grave. En este momento, cuando la ley de la que discutimos tanto para reglamentar las sesiones virtuales, semipresenciales y presenciales dejó de existir como una posibilidad, se hundió en la Cámara de Representantes, no existe nada más para acogernos a una virtualidad que no sea la sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia de la Corte Constitucional dijo: el Poder Ejecutivo no puede dirimir las formas de sesión del Congreso. La Secretaría de Salud es el Poder Ejecutivo. Vayan y miren el Consejo de Bogotá, que es la autoridad sobre la Secretaría de Salud. Consejo de Bogotá se reúne presencialmente.
en un recinto mucho más pequeño que el del Congreso de la República. ¿Cómo así que la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo ha ordenado el cierre del Congreso presencial y permite el Consejo Distrital de manera presencial? ¿Y cómo así que la sentencia de la Corte Constitucional no estableció por encima del Poder Ejecutivo la presencialidad? No para que este salón se llene, como usualmente lo hacíamos antes, sino para que exista la posibilidad de discutir presencialmente en el Congreso. Si la Corte Constitucional dijo, esa presencialidad no solamente es un derecho para cualquier representante o senador que quiera ejercerlo, sino adicionalmente dijo, y es a través de la presencialidad que se tienen que discutir asuntos legales y constitucionales de jerarquía. ¿Cómo es que vamos a votar en exclusiva virtualidad una reforma a la Constitución, esta y la que sigue? ¿Cómo puede darle paso la plenaria del Senado como si no pasara nada, como si fuera absolutamente inocuo, a cambiar una Constitución que se hizo en una asamblea constituyente, que es la Carta Magna, a través de una sesión virtual prohibida por la sentencia constitucional? Termine, senador Petro, por favor, un minuto más. Sí, la sentencia de la Corte Constitucional dijo se puede hacer virtualidad en lo posible, presencialidad, pero fue explícita al decir que cuando se trataba de actos legislativos y leyes de jerarquía era presencial. Fue explícita. Entonces lo que vamos a hacer aquí es desacatar la sentencia. Ya no existe otra norma a la cual amarrarnos, no existe. Ni siquiera los decretos del gobierno nacional, que dijo la sentencia de la Corte, no teníamos que tener en cuenta. Los decretos del gobierno nacional acabaron completamente el confinamiento en Colombia. ¿De qué norma nos vamos a basar en este momento para aprobar una reforma a la Constitución virtualmente? En un recinto, porque decía el doctor Macías, y con razón, Senador Petro, un minuto más para que termine. decía el doctor Macías, sí, la Secretaría de Salud dijo, no se puede usar el recinto, cosa que no, pero supongamos que es así, que no se puede usar el recinto, pero es que la Carta Magna y la Ley Quinta dicen que el recinto del Congreso y del Senado es la capital de la República. Si no se puede usar este recinto por alguna razón, Qué necio. suponemos válida, hay que adaptar otro recinto en la capital de la República, porque si no desobedecemos la Constitución. Entonces yo creo, señores senadores, señoras senadoras, estamos a punto de cometer un verdadero desacato a la sentencia de la Corte Constitucional, y que va a ser inocuo la actividad en este momento, porque si se vota el acto legislativo será declarado inconstitucional. Así de simple. ¿Para qué hacen eso si se puede hacer en otra sesión presencial que usted convoque, señor presidente? Bueno, senador Antonio Sanguino, y se prepara el senador Wilson Arias sobre el orden del día. Senador Antonio Sanguino, ahí lo estamos escuchando. Mil gracias, señor presidente. Señor presidente, en el mismo sentido que ha sido planteado por los colegas Gustavo Petro y Roosevelt Rodríguez, yo creo que, y como estamos discutiendo el orden del día, yo creo que se constituiría un prevaricato si nosotros tramitamos actos legislativos en sesiones virtuales. Bien lo dice la Corte Constitucional en la sentencia C-242 del 2020, que establece que aquellas sesiones
en las que se discutan actos legislativos, leyes estatutarias, normas tributarias, normas penales, entre otras, deben ser presenciales. Así que, señor presidente, por lo menos en mi caso, yo no participaría en decisiones de este tipo de proyectos que constituirían, señor presidente, un prevaricato de quienes de manera dolosa intervengan en el trámite de este tipo de proyectos prohibidos expresamente de manera virtual por parte de la Corte Constitucional. Quería dejar esa constancia, señor presidente, a propósito del orden del día que se está proponiendo. Bien, senador Antonio Sanguino, senador Wilson Arias, y cerramos la discusión del orden del día con el senador Guillermo García Real. Senador Wilson Arias, por favor. Gracias, señor presidente. Presidente, tal vez recuerde usted que durante todo el periodo anterior el Polo Democrático fijó posición en relación con ese tema. De hecho, le quiero recordar que nos retiramos sucesivamente de varias votaciones antes de que se produjeran los pronunciamientos de las Cortes. Quiero recordarle al presidente, al secretario, a la mesa directiva y a mis colegas que para bien de nuestra postura, en lo fundamental, la Corte vino a recoger nuestros dichos y las de muchos colegas. Lo que dice el doctor Roosevelt es cierto, que hubo una postura consistente, no tiene ningún propósito de dificultad, sino todo lo contrario, ni desanimar, todo lo contrario, es hacer valer la postura de un Congreso de la República que además, y esta es una consideración política, y los remito al debate de politología al respecto. Es decir, es que aquí se está configurando lo que algunos llaman un neopresidencialismo o un hiperpresidencialismo. Se ha desvanecido en la estructura de poder la capacidad del órgano legislativo y del control político que realizamos. Esto es constatable no solamente por los hechos públicos, por el debate académico que se viene adelantando, sino por los resultados de nuestro control político, la extensa, la frondosa expedición legislativa de decretos legislativos en emergencia no fueron controlados por este Congreso y no por falta de voluntad de varios sectores. Yo lamento de verdad las formas del doctor Macías, yo lamento ese lenguaje siempre peyorativo, pendenciero, en relación con sus colegas cuando elevamos nuestra voz sobre este tema. Quiero decirle, presidente, que nos retiraremos nuevamente porque no vamos a ser copartícipes de lo que aquí es verdad ha sido señalado, un posible prevaricato de una corporación pública en la que no todos debemos ser inducidos a ese comportamiento, y menos aún cuando ya existe el antecedente suficiente, y hago notar de mis colegas esto que estoy afirmando. Lo que antes era un dicho de algunos partidos, una parte de los cuales se retiraban dejando constancia de las sesiones, ahora es un pronunciamiento de la Corte que hemos leído o hemos tenido acceso, colectivo o individualmente, razón por la cual creo que deberíamos tomar atenta nota. Presidente, anuncio que de votarse el pueblo se retira de este proyecto y regresará en tanto considere que no viola la normativa ni los mandatos de la Corte. Gracias, señor presidente. Bien, senador Wilson Arias, senador Gustavo Bolívar. Ya, gracias, presidente. Presidente, en el mismo sentido de mis compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, a mí me parece una grosería hacer reformas a la Constitución de la manera que lo piensan hacer. Primero, porque esta Constitución a este país le costó sangre, mucha sangre. 4 candidatos presidenciales asesinados. Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán, Pizarro, Pardo Leal. 3 candidatos, 3 ministros de justicia baleados consecutivamente. Desde Rodrigo Lara Bonilla a Enrique Parejo González, que lo sucedió, y luego Enrique Lou Murtra, que también lo sucedió. A los 3 los abalearon. 250 carrobombas puso Pablo Escobar antes de que se hiciera esta Constitución. Y toda esta violencia confluye en que los estudiantes se manifiestan, consiguen que la Corte les avale la 7ª papeleta y se construya una Constitución para que la vengamos a cambiar hoy, como dije yo, el 21
de junio escribí una columna que se llama Reformando la Constitución en calzoncillos y mostré un video como muchos salimos hasta en pantalonetas al lado de una piscina o de un kiosco a reformar una constitución que a muchas personas les costó mucha sangre. Eso me parece una grosería con este país, me parece totalmente grosero, pero además de grosero, ya lo han advertido mis compañeros, es inconstitucional, va en contravía de la misma, del pronunciamiento de la Corte del mes de julio, si no estoy mal. Entonces, presidente, también nos vamos a retirar, no me atrevo, no sería capaz de contarle a nadie en el futuro que participé de esta conspiración para cambiar la Constitución desde mi casa, además devengando unos gastos de representación que nos estamos robando los congresistas, hay que decírselo al país, porque estaban instituidos para que nosotros pudiéramos hacer esto, venir a Bogotá, pagar la vivienda, la residencia, los hoteles donde se quisieran quedar y gastar y tener un dinero para unos gastos de representación. 10 meses en las casas y nosotros seguimos devengando esos gastos de representación y las veces que hemos propuesto que si queremos seguir trabajando en las casas, los donemos para obras como por ejemplo ahora lo que está pasando en San Andrés Islas, en Providencia, en Cúcuta, en Cartagena, en Dabeiba, Santa Marta, el mismo Riohacha, muchas ciudades pasando muchas dificultades, mucha gente pasando dificultades y nosotros tranquilos desde la casa, devengando 30 y pico millones de pesos, no entregando los gastos de representación que no nos corresponden y más encima cambiando la Constitución, que es lo más aberrante de las tres cosas. De modo pues que también nos retiramos, señor presidente, y le pido el favor a los colegas que tengan un poco de conciencia sobre el tema que estamos. Senador Gustavo Bolívar, por favor, continúe. Un minuto. Un momentito. No, ya decía, rematando que para decir que nos retiramos, no vamos a cambiar la Constitución de esta manera virtual y le pido a los colegas que tengan un poco de conciencia con el tema de que también lo hagan. Muchas gracias, señor presidente. Senador Eduardo Enríquez Maya, por favor, tiene el uso de la palabra. Saludos. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo respetuoso a todas las colegas y a todos los colegas. El pensador francés, señor Duguit, enseñó lo que se podría considerar como una sentencia sencilla. Dijo: los hechos son más fuertes que los hombres y que las leyes. Vivimos un hecho, una enfermedad universal que tiene en permanente peligro a la humanidad. Segunda cosa, me voy a referir a mis respetables colegas que con su voz autorizada ejercen el derecho fundamental a la oposición. Pero creo que se han pasado de límite. Y explico. Yo como conservador, a grande honor, mi partido le ha tributado a la democracia colombiana las reformas constitucionales más importantes. Y veámoslas. El conservatismo es el autor de la prohibición de la reelección presidencial. El conservatismo es el autor de la reforma constitucional para que el registrador nacional del Estado Civil sea escogido a través de un concurso de méritos por los presidentes de las altas cortes. El conservatismo es el autor de la reforma constitucional para fortalecer la democracia, para que los segundos en votos ocupen dignidades en el Congreso de la República, asambleas departamentales, consejos distritales y consejos municipales. Tercera cosa. Es bueno para los señores de la oposición aprobar en la Comisión Primera Constitucional la reforma política que significa un cambio de las costumbres políticas.
Ahí los vimos a los compañeros de la oposición triunfar con la reforma política conducida por el honorable senador y respetable amigo doctor Luis Fernando Velasco. Él deja una constancia esta mañana en la Comisión Primera Constitucional diciendo que no se ha tramitado la reforma política en la plenaria. ¿A quién se entiende? Cuando el señor Petro, el señor Bolívar, el señor López quieren que no se tramiten reformas constitucionales. Este no es un buen mensaje para el país. Haber dedicado todo el tiempo posible a la discusión de las sesiones virtuales y las sesiones presenciales. Son buenas las sesiones presenciales para la oposición cuando les conviene. Son buenas las sesiones virtuales para la oposición cuando les conviene. Una constancia de un conservador que lleva 26 años en el Congreso de la República. Si no se tramita la reforma política todavía que estamos a tiempo, la culpa es de la oposición. Muchas gracias. Senador Feliciano Valencia. Gracias, señor presidente. Es para el tema que se ha suscitado y se está debatiendo aquí en términos del retiro de los actos legislativos. Pues la verdad es que no es la primera vez que se modifica la Constitución Política de Colombia. Claro, en los escenarios, tiempos y procedimientos constitucionales legalmente establecidos. Hay que tener en cuenta que la Constitución es la norma de normas. Aquí hay grandes juristas que pueden dar testimonios de esa situación, de ese menester. Pero seguir atropellando la Constitución, seguir atropellando la norma de normas con mecanismos que así sean, que obedecen a esta pandemia que está viviendo el mundo, pues no se debiera de hacer y nosotros deberíamos como abstenernos de seguir haciendo este tipo de ejercicios. Por eso me acojo a la proposición que está planteando el senador Alexander López, pero también tengo en cuenta lo que está planteando el senador Pinto en términos de tiempo, que estos actos legislativos ya están a punto de la preclusión. Si ese fuera el caso, pues miremos cómo se refuerza, se fortalece, se argumenta la proposición que ha radicado el senador Alexander López y proceder para definir qué hacemos, si se retira, si se sigue, y si no se retira, pues estaríamos sujetos a retirarnos también de esta sesión plenaria para no ahondar en el muñequeo a la Constitución Política de Colombia. Sugiero que le demos como trámite a esa situación, que decidamos y procedamos para seguir con el orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Senador Feliciano Valencia.